Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. La primera cartita que tenemos en esta noche es de la hermana Engracias de Norwalk, California. Ella, entre otras cosas, nos dice y pregunta: quiero saber, hermano Soto, si vamos a ser juzgados cuando estemos en la presencia de Dios. Gracias por participar en este segmento. Debo decirle brevemente que el juicio que vamos nosotros a sufrir en la presencia del Señor será solo para recompensa. No será un juicio para saber si somos salvos o no, pero será un juicio para recompensa. La mejor vista que tenemos al respecto la encontramos en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 16, y nos dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como podemos ver, es un juicio para recompensa, y todos aquellos que trabajaron de corazón recibirán la recompensa, y los que trabajaron para sí mismos, para ser vistos para los hombres, toda esa hojarasca se quemará, porque el fuego, y no sabemos qué tipo de fuego es el que usará el Señor allá ante su presencia, la quemará completamente. Y claro, la salvación ya está asegurada, porque al estar a la presencia de Dios es que éramos salvos, sin duda alguna, lavados por la sangre de Cristo y justificados por la fe. Sin embargo, yo quisiera agregar un poquitito aquí, hablando acerca de juicios, que hay un juicio diario, personal, y ese juicio es el que nosotros le traemos a Dios. Ese es juicio para perdón, para justificación. Es el juicio cuando nosotros en oración nos reconocemos mal y traemos: Señor, mira, fallé aquí, fallé allá, mira que hice esto mal, mira que hice esto aquello mal, perdóname. Yo injurié a este hermano o dije algo que no debía haber dicho, perdóname, me arrepiento de todo corazón. Y también buscar al hermano y arrepentirse. Eso lo encontramos nosotros en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 31, que nos dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Como podemos ver, este es un autoanálisis que hacemos, y que al considerarnos nosotros a través de nuestra conciencia guiada por el Espíritu Santo, a la luz del Espíritu Santo nos consideramos culpables, traemos nosotros nuestra culpa al Señor, y eso es para justificación y perdón. Después está el otro juicio que hacemos o recibimos acá de parte de Dios, es el que ocultamos y que Dios nos tiene que sacar a la luz. Ese es para juicio, para reprensión o para castigo, pero un castigo para restauración en tanto que estamos vivos. Y luego tenemos el juicio final que encontramos en Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11, cuando habla del juicio del gran trono blanco, en el cual pues serán juzgados todos los que no habían nacido de nuevo. Esa es la parte, la segunda resurrección de los muertos. La primera fue para que la iglesia subiera al cielo y, entre otras cosas, recibiera el juicio para recompensa de sus obras, mientras que en Apocalipsis 20 es la resurrección, la segunda resurrección después del milenio, para juicio y condenación.
Bueno, aquí concluyo la respuesta a nuestra hermana, esperando que le haya sido de ayuda. Y la segunda pregunta nos viene del hermano Mauricio de Burbank, California, y él, entre otras cosas, nos dice: quiero una explicación, hermano Soto, de cómo está eso en las obras de tus manos me gozo. Le ruego que me esclarezca eso. ¿Y por qué Dios dice en su palabra, en los Salmos, el mundo y su plenitud Dios lo hizo? Desde ya, gracias por sus consejos. Mi buen hermano Mauricio, gracias por su participación. La palabra de Dios efectivamente dice en el Salmo 92:4, entre otros: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Eso no quiere decir en ninguna forma, ni hay ninguna relación con el mundo, en el caso suyo de que le gustan las canciones mundanas o alguna de las canciones. Ese es un apetito que quizás usted tenga que trabajar con él y oír más himnos del Señor para que le gusten más los himnos y la alabanza al Señor que las canciones mundanas. Sin embargo, como dije antes, no tiene relación. Aquí está explicando que en la obra de las manos de Dios se goza. Es decir, en toda la creación de Dios, en la obra de tus manos me gozo, porque todo fue creado por Dios, lo que nuestros ojos pueden ver, las galaxias y aún lo intangible, lo que no se puede ver, nos revela a través de la ciencia la grandeza de Dios. Como podemos ver, ese es el gozo que recibe el hombre al contemplar las obras de Dios. Al añadir sobre las obras de Dios también la obra que hace el Espíritu Santo en el hombre, es algo que nos tenemos que sentir gozosos y deslumbrados por lo que hace el Espíritu Santo, transformando a un hombre asesino en un hombre decente, bien y lleno de amor para la humanidad, o una mujer de la vida mala y alegre transformada en una mujer decente y que ama a la humanidad por el poder del Espíritu Santo. Esa es la obra de tus manos, la obra general que hace Dios, es a lo que se está refiriendo el salmista. La segunda parte de su pregunta, cuando dice el mundo y su plenitud. Bueno, todo es de Dios en realidad. Todo fue creado. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero cuando dice el mundo, habla de el mundo en lo que es en sí su nombre. Y aunque así parezca difícil de creer, aún todos los inconversos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, también son de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los creó. Dios nos creó. Aún hasta Satanás está a expensas de la merced y el poder y la justicia de Dios, porque hasta Satanás es creación divina por Dios. Después de su revelación cayó de la gracia de Dios. Es decir, que todo lo que existe, dice la palabra de Dios, que fue por y para Jesucristo hecho. Por lo tanto, todo es propiedad de Dios, sin que esto quiera decir que el mundo Dios lo ama, porque la palabra de Dios dice que Dios no oye la oración del pecador. Amó al mundo para salvarlo, pero no para compartir en su concupiscencia, ni participar de sus fechorías, ni de la actitud negativa de lo que tiene el hombre en cuanto a lascivia, odio, envidias, etcétera, etcétera. Es decir, que todo es propiedad de Dios, seguro que sí. No hay ningún otro dueño. La tierra y su plenitud es de Dios, y en ese término es a lo que se refiere el escritor. No necesariamente que el mundo quiere decir que Dios participe en las cosas mundanas, refiriéndose en el aspecto moral a la mundanalidad con que se vive lejos de Dios e irreverentes a Dios y totalmente en contra de Dios en muchos de los actos que hace la humanidad, sino que Él es el dueño. Aquí lo especifica: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es propiedad de Dios, desde la ameba más pequeñita que puede existir, los cuerpos microscópicos, hasta lo más grande que podamos ver. Todo es de Dios, y aquí es lo que se refiere, como antes dije, el autor. Pero usted, mi amado hermano, debe orar un poco para que ese gusto hacia las canciones mundanas, pues, se aparte un poco. Es cierto que hay canciones constructivas, yo no estoy diciendo que todas las canciones son malas, pero seleccionarlas y poner atención puede sumirlo en un campo un poco peligroso en cuanto a la pureza de corazón y de mente se trata. Que el Señor le bendiga. Gracias por participar en nuestro segmento.
Y la tercera cartita nos viene de Francisca de Los Ángeles, California. Ella dice: he oído decir que hay 3 clases de bautismo. ¿Me hiciera el favor de explicarme y de decirme cuáles son? Cada uno con su explicación. Se lo pido en el nombre del Señor, pues le agradeceré mucho por su valiosa colaboración conmigo. Hermana Francisca, gracias por participar en nuestro segmento. Debo decirle, en esto es algo que no entiendo todas las personas en las diferentes interpretaciones que dan a las Escrituras. Yo he escuchado también a personas y predicadores decir que está el bautismo en agua, el bautismo por el Espíritu y el bautismo en el Espíritu, que son 3 bautizos diferentes. Pero en realidad no existe tal cosa en la Biblia. En la Biblia existen 2 bautismos expuestos y anunciados claramente, categóricamente. Uno es el bautismo en agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como mandó Jesucristo en Mateo 28, 19. Es el mismo bautismo que infiriera Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo cuando Él llegó allí. Y el otro bautizo que habla la palabra de Dios fue precisamente anunciado por Juan el Bautista cuando hablaba de que Jesucristo nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Vamos a leer una porción que encontramos en San Juan, capítulo 1, versículos 32 al 35, y la palabra de Dios dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, se desprenden varias cosas de esta escritura, y quiero hacer aquí como un paréntesis al decir, como vemos que era el Hijo de Dios, no que Jesucristo era el Padre, como algunos dicen que Él es el Padre, y que Jesucristo es todo, sino que Él era el Hijo de Dios. Y el Padre presentaba a Juan el Bautista, que ese era su Hijo. Ahora, el anuncio que hace San Juan el Bautista de los bautizos es el que él hacía en agua, el bautizo en agua, que habla también después en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, y en muchas porciones más. Para ser sepultados y morir al pecado simbólicamente y nacer una nueva criatura. Y el otro bautismo es el que hace el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, que por primera vez se inició en Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando cayó el poder del Espíritu Santo y todos hablaban en otras lenguas, y con señales de fuego que se le presentaron sobre todos ellos en lenguas de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas. De manera es que, concluyendo, hay solamente 2 bautizos categóricamente, bíblicamente, aunque algunos, a veces los versículos se estiran y se interpretan en forma diferente. El bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el bautismo por el Espíritu Santo, el bautismo que da Jesucristo, cuando al recibirlo hablamos en otras lenguas y recibimos poder, autoridad, fuego del cielo que nos impulsa y nos da mucho más valor, autoridad para seguir adelante. Gracias, mi hermana Francisca, por participar en nuestro segmento. Y la cuarta pregunta nos viene de la hermana Ana Martínez. Ella dice: quiero saber por qué la Biblia dice que 2 estarán moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Y estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, esa pregunta ya la han hecho varias veces y en realidad quiero responderla, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, bien breve. Lo que se está refiriendo es que cuando llegue el rapto, cuando suene la final trompeta y el Señor Jesucristo llame a su iglesia a su presencia, entonces habrán 2, esposos y esposa, uno de los 2 se queda y el otro se va con el Señor. Solo el que había nacido de nuevo, el que estaba preparado para el rapto, el que estaba lleno del Espíritu Santo, el que llevaba una vida en relación con Dios, íntima, conforme a su palabra. El otro se quedó en el molino, la misma cosa, 2 hermanas, era una costumbre antigua, 2 hermanas, 2 mujeres, la mamá y la hija o etcétera, molían en el molino el maíz para hacer harina,
u otros granos, y entonces de allí, pues una será tomada y la otra dejada. Es decir, que en una parte vamos a imaginarnos del globo terráqueo es de noche, están durmiendo, y en la otra es de día, están trabajando. De ambas partes, el que esté salvo, redimido por la sangre de Cristo y haya nacido de nuevo, se irá con el Señor, y el que no, se quedó. Gracias por participar en nuestro segmento y que el Señor les bendiga. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.